Buen día. ¿Cómo están? Hoy es el primer día de la semana porque pues este día domingo, conocido en el mundo occidental, es el primer día de la semana de acuerdo al orden establecido por las escrituras y desde una perspectiva más oriental. Tenemos una serie de temas que quiero encadenarlas ordenando sobre qué es la espiritualidad y el ser espiritual, pero pues vamos teniendo una línea dentro de esta edificación que pues he decidido hacerla, ya que me han pedido muchas personas que se reúnen años conmigo. Me han dicho, venga Morey, porque usted no crea el canal. Pues lo creamos hace 7 años, pero no le vi sentido. Pero hoy creo que es el momento de exponer estos temas. Continuando, hablamos sobre la espiritualidad, sobre los dones, sobre los frutos del Espíritu, que a veces no se dicen eso, se hablan de los dones, pero no de los frutos. Y justamente a la Keilah o a la congregación o a la asamblea, a quien se le escribe detalles profundos sobre los dones, quiere decir que la comunidad de Corinto, allí en la región de Acaya, era una comunidad muy espiritual. Pablo les escribe y les enseña y les ordena porque pareciera, de acuerdo al testimonio escritural, a lo que está registrado, que se movía en lo sobrenatural, andaban en lo sobrenatural, vivían en lo sobrenatural, porque los dones se fluían. Entonces a él le toca como orientar, como escribirle para enseñarles cómo es. Pero a esa misma congregación que les enseña sobre los dones espirituales. Mire que no lo dice a los romanos, no lo dice a otros lugares, se deja a los corintios, a la misma congregación, en el mismo capítulo 3, verso 1 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. O sea, a la misma congregación que le dice que fluyen los dones, que están los dones y que procuren los mejores dones, que profetizaban, que hablaban lengua, que había discernimiento de espíritu, que había milagro, que había prodigio, le dice que no les puede hablar como a espirituales. Mire la diferencia. Sino como a carnales, porque son niños en el Mesías. Quiere decir que compara la carnalidad con una niñez. Claro, obviamente, mientras el niño no distingue o no sabe quién es, no tiene una orientación clara, pues se va a comportar igual. Es un comportamiento. Lo triste aquí es que la gente cree que ha crecido, que ha avanzado y sigue igual, en siendo unos pigmeos raquíticos, enanos espirituales. No han crecido espiritualmente, no han avanzado espiritualmente, porque él dice claramente que si celos, envidias, contienda entre vosotros, no sois espirituales, sino carnales. El concepto de carnalidad que él habla aquí es la manifestación de la obra de la carne que está en el libro de Gálatas capítulo 5. ¿Ven? La carnalidad que él está hablando aquí no es otra cosa de pasiones de la carne, sino justamente esta parte del ego que los hombres se encargan o nos encargamos de que nos mordemos unos a otros, que nos pensamos que somos mejores los unos que los otros por la cartera o por la cuenta en el banco o por el lugar donde vives o el vehículo que tienes. Y es triste porque es la misma congregación la que impone o acepta. Si un hombre de Dios llega humilde, lo miran de arriba abajo y no le ponen cuidado. Porque en la apariencia ellos creen y leen y disciernen que no tiene nada. Pero si el tipo llega en una camioneta, bien vestido, entonces creen que es el siervo de Dios, ojo con esa palabra, y que trae la revelación de Dios. Pero sin embargo ese cuando se sube al púlpito les va a decir que si no ofrendan y no diezman, si no les meten la mano al bolsillo, porque para que ellos escuchen la palabra que él trae, tienen que dar y se acostumbran a eso. Por eso prefieren ir a una mega iglesia, a una macro iglesia, donde ya está todo montado, y no en las congregaciones pequeñas donde está todo para edificar.
donde está todo para construir. ¿Ven? Entonces, cuando nos referimos, o el texto o el registro habla sobre los dones, los regalos, las capacidades que el Señor ha dado, sí, a la misma congregación le dicen que son carnales. Parecen como dicen los allá más al norte, los hermanos mexicanos, mi carnal, que es un contexto más de salud, pero en este caso carnalidad hace referente de que es inmaduro, que hay una inmadurez personal, emocional, espiritual. A eso se refiere. Y uno ve una cantidad de creyentes inmaduros, con años. Los años no te hacen madurez o no te dan madurez. ¿Cuántos años tienes congregándote? 15, 20 años, pero con celos, con envidia, pensando que son unos mejores, otros peores. Eso no es la medida no es esa, la medida de la espiritualidad no está allí. No es que mi congregación sí se mueve el don del Espíritu, que aquí se sienta la presencia de Dios. Uno escucha eso. Es que aquí el ungido de Dios, aquí se mueve el poder de Dios, porque la gente se cae. El problema no es que te caigas, sino cómo te levantas. Porque la mayoría los empujan. Si hubiese ese nivel de espiritualidad, entonces nos moveríamos en otro nivel. Es por eso que en el capítulo 13, después que les habla de los dones y del llamamiento, en el capítulo 13 le dice la preeminencia del amor, dando a entender que el fundamento más grande es eso. Y dice, si hiciere todo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy símbolo que retiñe, dando a entender que aunque te muevas y hables lengua y profetices, es que la gente cree, no es que el profeta de Dios, aunque profetices, aunque interpretes lengua, pero si no tienes el amor por ti para corregirte, para ser ejemplo, entonces no hay, si no hay el amor por la Torá, si no hay el amor por los mandamientos. Y Yeshua es muy claro, si me amare, mis mandamientos guardará. Quiere decir que el amor va por encima aún de aquellas cosas que has creído que es lo superior o lo mejor. Y lo más seguro, que te muevas sí en los dones porque son del Espíritu. Pero posiblemente andas en una carnalidad. Ahora, carnalidad no significa ojo con eso, carnalidad no significa, porque según el texto bíblico, carnalidad se refiere a celos, envidia, a un estado de inmadurez del creyente. A eso se refiere. ¿Correcto? Obviamente que es prácticamente lo visible, porque pues hay más cosas que nos llevan a eso. Y el libro de Gálatas 5 lo dice, el verso 17, manifiestas son las obras de la carne. Y habla de 7 ítems allí, de 17 ítems. O sea, puntos que marca él que considera de carnalidad en su momento. Hoy posiblemente sean otras cosas más. ¿Mm? Vanas que no edifican, y él la calificó a eso como carnalidad. ¿Correcto? O sea, que es lo contrario al Espíritu. Dice, y las obras del Espíritu son contrarias a las obras de la carne. Ahora entremos. Ahora sí nos damos cuenta que cuando hablamos de espiritualidad o cuando la Escritura habla de espiritualidad, no se está refiriendo específicamente a un dogmatismo religioso. ¿Mm? No, 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 no. Yo me acuerdo en el Ecuador cuando yo era chico y asistí a una congregación pentecostal. La persona que oraba al lado mío oraba en lengua y hacía creer que así confundía al enemigo. Hacía creer, no, eso era lo que se predicaba. Que si se ora en lengua se confunde al enemigo. ¿Quién dijo esa mentira? ¿En dónde está escrito? ¿Cómo sustenta eso? ¿Cómo respalda esas palabras? No, 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 eso es una mentira. Son conceptos. ¿Mm? La única manera de que las fuerzas de las tinieblas se disipen es que tú andes en obediencia a la Torá, que te ciñas a la Torá, que camines de acuerdo a los mandamientos. No hay otra manera. El reino de las tinieblas es real, claro, pero no es como lo que tú piensas o lo que has pensado. ¿Correcto? Entonces, continuemos. ¿A qué se refiere?
cuando se refiere a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Por eso dice, renovado el espíritu de vuestra mente. ¿Quién trae esta doctrina? Para darnos doctrina. ¿Quién trae esta palabra? En el Salmo 51, David, cuando peca, o sea, codicia a la mujer de este hombre, mata a este hombre y cae en esa depresión profunda, en lo que dice que callé en mis pecados y mis huesos envejecieron, su actitud cambió, le trajo ruina, le trajo pecado, situación porque el pecado trae eso, y él cayó. Cuando él reconoce su falta y se aparta, ojo, punto, reconoce y se aparta. La palabra hebrea para arrepentimiento que este Shua tiene dos puntos, reconocimiento y corrección. Porque no solamente basta que tú reconozcas, sí, yo reconozco que fallé, reconozco que mentí, sí, pero tienes que apartarte. Y ese es el punto, que las personas a veces, algunos cometemos errores o fallamos porque pues no somos edificios acabados, estamos en construcción y cometemos errores, cometemos faltas. Pero el punto no es que las cometas. Pues, ¿quién te juzga si cometes una falta? El punto es que te quedes caído, te quedes en la falta y no corrijas. Pero si alguien tiene la capacidad de corrección, de edificación, de reconocer su falta y caminar hacia adelante, bendito sea el Señor. Eso es el arrepentimiento. Eso es la Teshuvah. Retornar, reconocer y corregir. Y es más grande alguien que cae y se levanta que aquellos que creen que no han caído, porque posiblemente están más caídos delante del Señor, de la gracia del Señor, que posiblemente no alcanzan a ver la magnitud de sus errores. Pero aquellos que no perdonan son más difíciles, más complicados. Pero bueno, dejemos allí y continuemos aquí. ¿A dónde vamos con esto? ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar que entendamos. Y voy a decir las cosas que no se han dicho, por eso voy a ser un poco claro y fundamental. Necesitamos entender qué es la espiritualidad, qué es andar en el espíritu. Y eso es lo que dice. Sí, renovado el espíritu de vuestra mente. Espíritu noble es lo que dice David. Él trae la renovación del espíritu. ¿Y qué es la renovación del espíritu? Es la transformación de nuestros pensamientos. En el apóstol Pablo, más conocido como Pablo, el rabí Shaul, que él dice en el libro de Efesios y en Colosenses, dice, renovado el espíritu de vuestra mente. Renovado. La renovación de nuestra mente es renovar nuestros pensamientos. Espíritu es igual a pensamiento, pensamiento es igual a espíritu. Y ese es el problema, que es a veces muy abstracto, ¿cierto? Pero cuando se dice renovado el espíritu de vuestra mente, se está refiriendo a que la renovación de los pensamientos tiene que estar basado en la Torá, en las Escrituras. Tu palabra es la verdad. Cuando renovamos nuestros pensamientos, renovamos el espíritu. Y espíritu noble me sustente. Es necesario que renueves tu espíritu. Y renovar tu espíritu es que renueve tu forma de pensar. Hacia ti, hacia el mundo que te rodea, hacia los demás, hacia Dios, hacia las Escrituras. Porque posiblemente tienes una foto de las cosas. Y la foto queda congelada en el tiempo. Tienes una foto de doctrina. Y lo más triste para mí es que a veces creemos que sabemos y con lo único que tenemos una doctrina sistemática. Y cuando alguien dice lo contrario o lo que consideras lo contrario, porque no es lo contrario, lo que consideras lo contrario, de acuerdo a lo que has aprendido, a lo que sabes, entonces lo calificas como malo. A veces afirmas y desafirmas. Pero ¿con qué criterio? ¿Con qué autoridad? Si lo que uno puede ver es que no has renovado tu mente, no has renovado tus pensamientos. Es como aquel médico que se graduó allá en los años 50 y porque ya tiene el título de médico nunca estudió, nunca se renovó, nunca fue a un seminario de renovación. Y aquí ahorita, a los años que estamos, ya es un peligro. Entonces, si el médico es un peligro para atender a alguien, es lo mismo uno que no renueva su mente con la escritura, que no renueva su mente para la vida, que no renueva su mente. Y recuerden esto, si no te renuevas, terminas arrinconado. Lo que cae al mar, que figura de la palabra. Te haces uno con el mar, uno con las aguas,
o terminas en la playa. Ahorita hay muchos creyentes, muchos predicadores arrimados, no saben qué decir, no saben qué predicar porque lo que aprendieron ya no lo aplican o ya no se aplica. ¿Ves? Y es por eso que ahora ha salido una cantidad de nueva ola, pero de nuevo no tiene nada. ¿Mm? Renueva tu espíritu. Para andar en el espíritu hay que renovar tu espíritu. La renovación del espíritu es la renovación de tu mente, de tus pensamientos. Bendito sea el Señor. Ahora, ya ahí está el asunto. ¿Por qué las cosas no se te dan o no se nos dan en plural, en general? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué pareciera una foto? Todo. Porque lo más seguro es que no estás renovando tu mente. No estás renovando tu espíritu. Te estoy trayendo una palabra fresca de renovación, de cambio, de transformación. Y vamos a continuar en esta línea. Que si alguien está siendo edificado, dele like a este canal. Suscríbase para que le llegue toda esta información. Más que una información, una charla. Yo considero que estamos transmitiendo la chispa. Estamos transmitiendo la vida. Si tú que eres un creyente y te has apartado por las razones que sean, porque te desanimaste, porque caíste en cosas que no debías y te sientes que no es posible levantarte de ahí, yo te digo, sí puedes. Si los líderes te fallaron, o tus pastores, el moré, el rabino te falló, pues, y eso te desanimó, te desalentó, te hizo sentir que no tiene sentido seguir a Dios. Dios no te ha hecho nada, son los hombres, y cada cual dará cuenta al Señor. Pero tú levántate, que siempre hay un nuevo día, siempre hay un mañana, y y se renuevan cada día. Levántate que tú puedes. No te dejes, no te quedes allí. ¿Correcto? Bendiciones, buen día y por la tarde continuaremos con este tema. Shalom.